Ahora bien, la 310, sesión 310, me establece los conflictos de intereses que tienen mucho parecido a los que se establecieron en la parte 2. Los conflictos de intereses, primero que todo, hay que identificarlos. Identificar los conflictos de intereses para determinar su naturaleza, cuáles son las relaciones entre las partes que se pueden involucrar y que dan lugar al conflicto de interés que atenta contra la independencia, y cuál va a ser la actividad y la implicación que tienen para las partes. También las amenazas por conflictos tienen que ser muy bien establecidas y se tiene en cuenta de que entre más directa sea la relación del contador público, es más probable el exceder del límite aceptable en las amenazas por conflicto. En estos casos se puede abandonar también el proceso de toma de decisiones para eliminar así la amenaza. También hay que revelar y buscar el consentimiento de las partes cuando hay un conflicto de intereses. Se revela la naturaleza del conflicto y se obtiene el conocimiento de las partes, pero eso nos origina un problema que es la confidencialidad, que cuando se está haciendo esta parte de revelación y consentimiento, tenemos que tener muy en cuenta, o se tiene que tener en cuenta, el principio de confidencialidad cuando se hacen las revelaciones y cuando se comparte la información o cuando se solicita orientación. La sección 320 me establece cómo son los nombramientos profesionales. En este caso, el código se enfoca hacia que el contador público que va a aceptar ese nombramiento profesional en el ejercicio público debe entender muy bien quién es la parte a la cual se le va a prestar el servicio, quién es el cliente, cuál es su reputación, cómo está su gobierno corporativo, sus códigos de ética, etcétera, porque esos nombramientos se pueden no aceptar en el caso de que existan dudas sobre la eticidad del cliente. La 321 habla de segundas opiniones. Cuando hay segundas opiniones, siempre existirá un contador público predecesor o actual al cual vamos a emitir las segundas opiniones. Asimismo, como pasa en los nombramientos profesionales, se debe pedir autorización al cliente para consultar al contador actual o precedente, el contador público precedente o actual, sobre cuáles son las razones para que el nuevo contador público lo va a reemplazar en el caso de nombramiento o cuando se va a emitir una segunda opinión. En cuanto a horarios y otros tipos de remuneración, se tiene que tener en cuenta mucho que no se puede establecer, bueno, ya dijimos, los honorarios tienen que ser muy adecuados a la calidad del trabajo. Nunca pueden haber honorarios por debajo de lo que representa la calidad del trabajo, pero no se puede tampoco establecer para el aseguramiento de la información ni para la auditoría y revisión de información financiera histórica honorarios contingentes. Puede darse en el caso de trabajos que no sean de aseguramiento, puede darse, pero es mejor evitarlo según el código, y que no puede ser posible de que haya un honorario contingente, como por ejemplo lo que se usa mucho en el derecho, que son los honorarios o primas de éxito. Nosotros no nos podemos comprometer a eso y se tiene que tener mucho cuidado en esta parte. En cuanto a la custodia de los activos de un cliente, la 350, hay que observar que la sección 340 tiene que ver con los incentivos y los regalos, etcétera, y no se ha definido todavía, está en estudio, se está trabajando en ella. La 350, la sección 350, habla de la custodia de los activos de un cliente. Si un cliente le da al contador público que le va a prestar servicios de aseguramiento o de revisión o de auditoría de información financiera histórica, es muy cuidadoso al hacer esto, porque no se puede aceptar que eso es amenaza a los 5 principios
fundamentales. Y si al caso se llega a aceptar, custodiarlo, tiene que establecerse muy claramente que se haya salvaguardas para este tipo de trabajos. Por último, está el no clara. La sección 360, muy extensa, establece cuál debe ser la respuesta del contador público en ejercicio al incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. No clear en español o no clar en inglés. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ver totalmente con el interés público. El contador público en ejercicio público está defendiendo el interés público, por lo tanto él se debe al interés público y tiene que tomar acciones cuando detecta incumplimientos a las leyes y reglamentos por parte del cliente o indicios de ese incumplimiento. Él tiene que tomar una serie de acciones que están establecidas claramente en el código, muy estricto. Primero que todo, hay que discutir el asunto, empaparse bien si hay o no ese incumplimiento, discutirlo con los niveles adecuados, puede ser la dirección, y si la dirección está involucrada en eso, ir a los encargados del gobierno de la entidad. Y se establece también que puede haber tener que ir, acudir, dependiendo del país, acudir a las autoridades que les competa estos incumplimientos. Pero lo primero que hay que hacer es discutirlo con el cliente, porque si el cliente no viola o no incumple la normatividad o remedia ese incumplimiento, se soluciona el problema. Ya ese es el caso que es a juicio profesional del contador público, que se debe establecer cuál es el tipo de acción a seguir.